Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les damos la bienvenida al desarrollo del siguiente tema, el castigo del pecado. Nuestro texto, basado en la Biblia, se encuentra en 1 Pedro 1, 15 al 16. Dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. El pecado es un asunto muy serio y Dios lo considera con severidad, aunque los hombres con frecuencia lo traten con ligereza. No solamente es una transgresión de la ley de Dios, sino un ataque al mismo gran legislador. El pecado es una rebelión en contra de Dios. El pecado es un quebrantamiento de la justicia inviolable de Dios que sirve de fundamento a su trono. El pecado es un agravio a la inmaculada santidad de Dios que nos exige que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. La Biblia testifica con abundancia el hecho de que Dios castiga el pecado tanto en esta vida como en la vida futura. Veamos en primer lugar el castigo natural del pecado. Por muchos es conocido el refrán que dice: nadie se va de esta vida sin pagar los tamales que se ha comido. Aprovechando este refrán, consideremos los castigos naturales del pecado, que creo que a eso se refiere. Hay castigos que son el resultado natural del pecado y del cual los hombres no pueden escapar, puesto que son las consecuencias naturales y necesarias del pecado. Como por ejemplo, el perezoso como consecuencia cae en la pobreza. El borracho como consecuencia se arruina y arruina su familia. El depravado sexual contrae una enfermedad repugnante e incurable. La Biblia habla de semejantes castigos en el libro de Job 4:8, en Salmos 9:15, Salmos 94:23, Proverbios 5:22, Proverbios 23:21, Proverbios 24:14 y Proverbios 31:3 nos muestran que hay castigos que son naturales del pecado. Pero estos no son castigos que resulten naturalmente de la naturaleza de la transgresión. Son castigos que se añaden a las transgresiones mediante edictos divinos. La palabra castigo se deriva del vocablo latino poena, que significa castigo, expiación o pena. Si hay un atributo como la justicia que pertenezca a Dios, entonces el pecado debe recibir su paga, que es el castigo. La justicia requiere el castigo del transgresor. Detrás de la ley está Dios, y por tanto puede decirse que el castigo se dirige a la vindicación de la justicia y santidad del gran legislador. La santidad de Dios necesariamente reacciona en contra del pecado, y esta reacción se manifiesta en el castigo del pecado. Esto queda demostrado en los pasajes siguientes: en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, en el libro de Job, también capítulo 34, versículo 10 al 11, y los Salmos 62, 12 y 119, 133 hablan sobre esto. Jeremías también en el capítulo 9, versículo 24, y Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 17. Nos está mostrando de cómo el castigo del pecado es necesario, puesto que uno de los atributos de Dios es que es justo. En segundo lugar, la pena del pecado según Dios. El castigo con que Dios amenazó al hombre en el paraíso fue el de la muerte. La muerte a la que aquí se refiere no es la del cuerpo, sino la del hombre como un todo. La muerte en el sentido bíblico de la palabra. La Biblia no hace la distinción que es muy común entre nosotros, entre la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La Biblia tiene un concepto sintético de la muerte y la reconoce como la separación de Dios.
La Biblia nos da a conocer la amenaza del castigo, que es muerte en el sentido amplio de la palabra. Nos informa que la muerte entró al mundo por medio del pecado, según Romanos 5:12, y que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. El castigo del pecado verdaderamente incluye la muerte física, pero incluye mucho más que eso. Primero, incluye la muerte espiritual. El pecado separa al hombre de Dios, y eso quiere decir muerte, porque solamente en comunión con el Dios viviente puede el hombre vivir verdaderamente. En el estado de muerte que resulta de la entrada del pecado en el mundo, quedamos cargados con la culpa del pecado. Culpa que solamente puede ser quitada mediante la obra redentora de Jesucristo. La muerte espiritual no significa únicamente culpa, sino también corrupción. El pecado es siempre una influencia corruptora en la vida, y esto es una parte de nuestra muerte. Somos por naturaleza no solamente injustos a la vista de Dios, sino también impuros. Y esta impureza se manifiesta en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y si no fuera por la referente influencia de la gracia común de Dios, el pecado haría que la vida social fuera enteramente imposible. En segundo lugar, tenemos el pecado que trae sufrimientos a la vida. Los sufrimientos de la vida producidos por la entrada del pecado en el mundo están incluidos también en el castigo del pecado. El pecado trajo el desorden a toda la vida del hombre. Su vida física se convirtió en presa de la debilidad y de la enfermedad que resultan en pesadumbres y con frecuencia en penas que llevan a la agonía, y su vida mental quedó sujeta a desesperantes disturbios que con frecuencia lo despojan del gozo de la vida, incapacitándolo para su trabajo diario y algunas veces destruyendo por completo su equilibrio mental. Su misma alma se ha convertido en el campo de batalla de contradictorios pensamientos, pasiones y deseos. La voluntad se niega a seguir el dictamen del intelecto y las pasiones se entregan desordenadamente a los vicios y maldades, sin el control de una voluntad inteligente. La armonía verdadera de la vida queda destruida y abre camino a la maldición de una vida deshecha. Pero en tercer lugar, consideremos la muerte física. Es consecuencia del pecado. La separación del cuerpo y del alma es también una parte del castigo del pecado. Dios da a entender esto cuando dijo: pues polvo eres y al polvo volverás, según Génesis 3:19. También se deduce del argumento de Pablo en Romanos 5:12 al 21, como también 1 Corintios 15:12, 23. La posición de la Iglesia siempre ha sido que la muerte en el sentido completo de la palabra, que incluye a la muerte física, no solo es la consecuencia, sino también el castigo del pecado. Recordemos las palabras de Pablo: la paga del pecado es muerte. En cuarto lugar, el pecado trae consigo la muerte eterna. Esta debe considerarse como la culminación y perfección de la muerte espiritual. Es donde los frenos del presente ceden y la corrupción del pecado perfecciona su obra. El peso completo de la ira de Dios alcanza al que está condenado. Su separación de Dios, fuente de vida y de gozo, es separación completa. Y esto significa muerte en el más terrible sentido de la palabra. Su condición externa corresponde al estado interno de su alma perversa. Ahí los pesares de conciencia y dolor físico se agudizan. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de sus tormentos sube para siempre jamás. En conclusión, en el desarrollo de esta serie nos damos cuenta que el hombre desde el principio peca voluntariamente, por decisión propia, y que esta mala decisión nos ha condenado al sufrimiento eterno. Desgraciadamente, el hombre sigue de frente rebelándose en contra de Dios voluntariamente. El pecado nos separa de Dios
y separados de Dios, nada podemos hacer. En Adán, todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Mas, sin embargo, Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro el apóstol dice: Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen como por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el pecado tiene como consecuencia la muerte, el amor de Dios nos lleva a la vida eterna. Amados hermanos y amigos, deseamos de todo corazón que estos pequeños estudios sean de edificación para la vida de todos aquellos interesados en conocer más de lo que es realmente el pecado en la vida del hombre. Aquí terminamos la primera serie y luego en la próxima daremos inicio a la segunda serie de nuestros temas de estudio bíblico. Puede compartir estos videos para que otros sean edificados. Y si usted lo desea, puede suscribirse a nuestro canal para que le lleguen notificaciones cada vez que subamos videos. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima. Bendiciones para todos. Buen día.